Invocación al Maestro. Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 32. Concepto de la divinidad. Limitación humana para comprender su realidad, la energía divina en toda la creación. Todos los pueblos que han habitado y habitan el planeta han sentido y sienten la necesidad de adorar al Creador de la vida, expresando esa necesidad de acuerdo con su propia capacidad de expresión. Así, los pueblos primitivos adoran al Creador en sus diversas manifestaciones y crean para su culto divinidades que bajo formas diversas representan en realidad diferentes manifestaciones de la divinidad una. Cuando la voz de los enviados trajo a los hombres el conocimiento de la unidad creadora, cuando el hombre sintió la realidad de esa unidad y la necesidad de elevarse y dirigirse solo a un Dios, ello marcó una etapa trascendental en el camino hacia la espiritualización de la humanidad. Dios no puede ser explicado a los hombres, porque las palabras no podrían expresar su realidad y su limitada mente humana es incapaz de comprenderla. Dios solamente puede ser comprendido a través de la sensación de divinidad que embarga al espíritu cuando se acerca a él. Dios es creación, es fuerza, es poder infinito y en su manifestación, en su mundo, no solamente construye, sino que muchas veces debe destruir. Es fuerza divina, la fuerza del mar, que se manifiesta enérgicamente en determinados momentos. La fuerza destructora del rayo, la fuerza destructora del viento, la fuerza destructora del fuego. Son también manifestaciones divinas, porque Dios crea y también destruye. Pero la destrucción es solo aparente, es una transformación necesaria en la evolución constante de los mundos y de sus humanidades. Dios es indefinible en su realidad y todo lo que pretenda definir a Dios solo puede ser un leve reflejo, una adaptación al plano, mediante palabras que les puedan dar una idea, solo muy leve, de la realidad divina. Pero todos los seres necesitan tener una idea de la divinidad para poder en todo momento orientar su vida hacia ella, y en su plano de formas necesitan tener a través de una expresión de forma, como es la palabra, una idea de lo que es Dios. No imaginen que la palabra Dios significa la realidad, porque no existe palabra, sonido ni vibración física alguna que pueda significar la realidad divina. Todas son ideas formadas, adaptaciones, interpretaciones. A Dios solo se le puede conocer realmente estando en el espacio. Se le conoce por sensación espiritual y no hay palabra alguna que pueda expresar la sensación de divinidad que el espíritu siente. Buscan definiciones de Dios, pero ¿cómo podrían ustedes, que viven en la limitación, definir a Dios, definir lo ilimitable? Muchos de ustedes llegan hasta a no aceptar la verdad divina porque no les es posible comprenderla con su menguada mente humana. ¡Cuánto orgullo encierra el hombre en su pequeñez! Si existiese en su mundo un ser inferior, millones de veces al más inferior de todos los seres de su escala zoológica, y ese ser pretendiera comprender la complejidad del hombre, no dudarían en calificar su pretensión de imposible, pues mayor aún es la imposibilidad
de que con su mente humana puedan comprender la realidad divina. Solo podrán aproximarse a esa realidad con su espíritu y reconocerla por sensaciones sublimes cuando estén suficientemente purificados como para elevarse. Algunos hombres que fueron encarnaciones de espíritus muy sutiles han logrado sensaciones algo semejantes a las que se obtienen en los planos espirituales superiores. Pero para lograr esto, es menester que la materia haya perdido influencia sobre el espíritu encarnado. Entonces, el espíritu, liberado de toda conexión sensorial con su materia, puede llegar a la percepción de la divinidad mediante la sensación espiritual, semejante a la de un espíritu en el espacio. Para ustedes, esto es sumamente difícil, pero cuando con mente y alma purificadas mediten sobre la divinidad, entregándose plenamente a ella, podrán llegar a obtener sensaciones muy diferentes a las humanas. Estas sensaciones serán algo así como un reflejo de la sensación que puede darles espiritualmente la realidad divina. Entre tanto, piensen en Dios como el amor perfecto, como el poder perfecto, como la justicia perfecta. Piensen en Dios como la armonía perfecta. Piensen en Dios como el todo omniabarcante, que todo lo puede y todo lo da. Dios es perfección, es verdad absoluta, y todos los caminos de la creación convergen hacia Él. Los seres deben ineludiblemente seguir esos caminos, y cuando las apariencias de los mundos físicos los desvían de ellos, el dolor acude en su ayuda para llevarlos nuevamente al camino de la verdad. La vida recorre la trayectoria elíptica desde Dios hacia Dios. Todo emanó de Él y todo se reintegra a Él. La vida espiritual es un constante ir hacia Dios y deben procurar que su vida humana no obstaculice ese camino que debe transitar su espíritu. Conociendo la necesidad espiritual de ir hacia el Padre, se preguntarán por qué los hombres se desvían tanto, por qué les atraen tan intensamente los placeres, por qué les demoran tan frecuentemente en su plano espiritual los llamados humanos. Su plano físico es un plano de vibraciones densas, un plano en el cual los espíritus van a adquirir la experiencia que representa la vida manifestada bajo esos aspectos. En la trayectoria espiritual hacia el Padre, es menester adquirir la experiencia de todos los aspectos de la vida, y los mundos, como el suyo, constituyen una de las etapas más pesadas y dificultosas, porque los seres que encarnan en ellos tienen ya conciencia, libre albedrío y uso de la voluntad, y están librados a sus propias fuerzas para decidir y para actuar. La presión del plano es en esos mundos muy intensa, y los seres encarnados en ellos suelen claudicar ante esa presión, persiguiendo espejismos de placer que los desvían de su camino. La densidad de las vibraciones de su mundo presiona intensamente sobre la vibración del espíritu encarnado. Las sensaciones humanas físicas interfieren fuertemente en las vibraciones y sensaciones de su alma espiritual. Y si, por falta de conocimiento sobre su propia necesidad espiritual, ustedes no se esfuerzan en superar esas vibraciones, fortaleciendo más y más sus vibraciones espirituales, su vibración espiritual se debilita y las vibraciones netamente humanas toman mayor impulso y logran la supremacía. La falta de conocimiento ha impedido e impide al hombre esforzarse en superar todo eso y lograr así la revitalización de sus vibraciones espirituales. Por ello, es no solamente necesario, sino imprescindible y apremiante
que el hombre adquiera el verdadero conocimiento espiritual. El universo entero es energía divina, pero la energía que definimos sencillamente con un solo término implica millones y millones de vibraciones que se multiplican al infinito, por cuanto todo lo divino es infinito. La energía divina manifestada en la creación adopta innumerables aspectos y muestra infinitas facetas diferentes, y todo ello debe ser definido para el entendimiento humano, como seres, como planetas, como estrellas, como reinos de la naturaleza, como hombres, y todo lo que su mente, su alma, sus sentidos pueden captar y expresar. Y ello es solamente una ínfima parte de la realidad que no tiene principio ni tiene fin. La realidad divina no es descriptible, por cuanto para describirla sería menester reducirla a forma o a concepto capaz de ser expresado, captado o sentido por los humanos. Sería pretender definir lo indefinible y encerrar dentro de límites lo que no puede ser definido ni limitado. Dios se manifiesta ahora como antes y después, porque Dios ha sido, es y será. La variación solo puede estar en quienes, a través de su evolución, van capacitándose para captar y comprender mejor la realidad de la verdad divina. Dios no cambia, cambian los seres que tratan de comprenderle, en quienes, a medida que evolucionan espiritualmente, la mente humana amplía su capacidad para ir comprendiendo algo de la verdad infinita y omnipresente, existente desde siempre y por siempre. Los conceptos espirituales irán cambiando. Esos conceptos indefectiblemente deberán cambiar en la evolución que el conocimiento tendrá para ustedes, acorde con la evolución mental que deberán lograr para poder ir recibiendo, captando y comprendiendo el verdadero conocimiento. Desde el comienzo hasta estos momentos en su planeta, Dios fue interpretado en muy diferentes formas. Se supuso a Dios bajo muy diferentes aspectos y se atribuyen a Dios muchísimas cualidades. Dios es todo, y sea cual fuere el aspecto por el cual se le reconozca, por el cual se le adore, siempre será un aspecto divino, siempre será Dios, porque fuera de Dios nada existe, nada puede existir. Por lo tanto, Dios fue, es y será adorado siempre. A medida que las mentes van capacitándose para la percepción de una verdad más luminosa, va variando también el enfoque de la divinidad. Pero para que ese enfoque de la divinidad pueda acercarse a la realidad que todos necesitan conocer, es menester que la luz descienda, que sus almas reciban la vibración luminosa y que esa luz se proyecte a sus mentes humanas, a sus almas humanas, para que puedan, como humanos, pensar y sentir a Dios más verdaderamente. Sentir plenamente la verdad divina implicaría el develarse de los misterios de la vida, pero no están capacitados como humanos para ello, porque todo en su plano es limitadísimo, y aun cuando le fuera posible a seres encarnados de gran evolución superar las limitaciones de su plano y estuvieren apoyados por vibraciones sutilísimas, la capacidad máxima real de la mente humana no permite concebir la realidad divina. Podrán llegar a concebir la verdad divina al máximo posible en ese mundo, pero para ello es imprescindible que se armonicen en todos sus cuerpos, mente, alma y materia, porque la verdad divina es vibración tan intensa y sutil que repercutiría en todos sus cuerpos. Por eso les repetimos, es imprescindible la purificación y la armonización interna. Invocación al amor.
Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra. Amén.